Primero que todo, saludarlas, decirles que las extraño, que extraño congregarme, extraño ir a la iglesia, y yo sé que a todas nos pasa lo mismo, pero hay que confiar en Dios que esto pasará. Les voy a pedir que inclinen su rostro para poder pedirle la dirección a Dios y nos guíe en este devocional de esta mañana. Padre amado, le damos gracias, Señor, en primer lugar por un día de vida que nos has dado y porque nos das la posibilidad de estudiar de tu palabra. Te pido que limpies mi mente, limpies mis labios, mi corazón, Señor, para poder hablar de ella y que poder entender lo que tú nos quieres decir esta mañana. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los días anterior, el día lunes, hablamos de que Dios está en control. El día martes estudiamos a Dios como nuestro libertador, ¿cierto? Y el día miércoles vimos el gran amor que Dios nos tiene. Y hoy hablaremos de los atributos de Dios. Y como primer lugar vamos a mencionar la omnisciencia, ¿ya? Y voy a pedirles que busquen en Salmo 139, del 1 hacia adelante, y dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Omnisciente significa un estado de conocimiento total, el saberlo todo. Dios sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes. Él lo sabe todo. Eso es omnisciencia. Vamos a pasar a la número 2, que es la omnipresencia, ¿ya? Y en el mismo Salmo del capítulo 139, ¿cierto? Del versículo 7 en adelante, hablamos de la omnipresencia. Y el salmista dice: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde huiré, Señor, de tu espíritu? Si yo subiera a los altos cielos, allá estás tú. Si en lo profundo hiciera un estrado, ahí también estás tú. Y si tomara las alas del alba y habitara en medio del mar, ahí aún tu mano está. ¿Cierto? La omnipresencia significa la capacidad de estar presente en todas partes simultáneamente. Dios está contigo siempre. Ya a donde tú vayas, va a ir contigo. Y simultáneamente, porque está contigo y está conmigo. Está con todos siempre. Y por último, veremos dónde será nuestro estudio de hoy, en la omnipotencia. Dice Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Omnipotente es una palabra compuesta. Omni significa todo y potente significa poder. Omnipotente quiere decir todo poder. Y desde la primera declaración que hizo Dios en Génesis, en hágase la luz, hasta la última en Apocalipsis, donde Jesús dice: vengo en breve, la voz del que lo controla, el que lo hizo todo, controla las circunstancias, el tiempo y la naturaleza. Y vemos el poder de Dios en la creación. En Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. La naturaleza es un medio que nos acerca a Dios. Nosotros vemos la mano poderosa de Dios en la creación.
Dios es poderoso para llevar a cabo su voluntad sobre toda creación. No hay nada que escape al poder de Dios, ni siquiera lo malo. Dios posee el poder, todo el poder. Creó al hombre, creó a todo lo que lo rodea, ¿cierto? Fue capaz de moldear la tierra, llenarla de animales, cuadrúpedos, bestias salvajes. Y en Lucas 1:37 vemos que dice, porque nada hay imposible para Dios. Vemos el poder sin límite de Dios. Nada hay imposible para Dios. Él tiene bajo dominio incluso a Satanás. En Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Aún Satanás tiene que rendir cuenta al creador del universo. Y sabes, y tiene que respetar los límites que Dios le pone. En Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Un Dios todopoderoso que hace milagros, ¿cierto? De la nada hizo los planetas, de la nada hizo la naturaleza, de la nada creó animales y al último creó al hombre para que disfrutara de todo este milagro llamado creación. Dios usa la nada como materia prima para hacer milagros. Con Dios no necesitas un poco de algo para que Dios pueda hacer un milagro sorprendente. Y la Biblia está llena de milagros. Vemos al pueblo de Israel, que Dios le puso columnas de nubes para el calor, de fuego para el frío, las alimentó, ¿cierto?, con maná que caía del cielo. Es el poder de Dios. Vemos también otros milagros como la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? 12 años, quizás gastó todo lo que tenía, 12 años sola, 12 años enferma, y solo le bastó con tocar el borde del vestido del Señor para ser sana. Y sabes, si hoy tuviera que decirte a ti que recordaras algún milagro que Dios ha hecho en tu vida, o donde el poder de Dios se ha manifestado quizás en algún problema, donde no puedes explicar porque es el poder de Dios que lo ha hecho, estoy segura que tendríamos más de una historia que contar. No hay motivos para ser soberbios. Tenemos sobradas razones para humillarnos delante de Dios. Hay que aceptar la soberanía de Dios en el universo, especialmente la soberanía de Dios en nuestras vidas. Hemos hablado del poder de Dios en la creación, de que para Él no hay nada imposible. Hemos visto el poder de Dios sobre Satanás. Y ojo, en esto me voy a detener un cachito. Si Satanás tiene poder, quizás tiene mucha inteligencia, es astuto, pero él solamente puede llegar hasta donde Dios se lo permita. Nunca te olvides de eso, ¿ya? Y hemos visto el poder de Dios sobre los milagros. Pero ¿sabes qué? También Dios demostró su poder cuando Él murió por nosotros, ¿cierto? Cuando Él resucitó. Porque no hay hombre o mujer que haya logrado ser perfectamente moral, justo, bondadoso, obediente, ¿cierto?, que se haya ganado el derecho de ser amado por Dios. Nada que nos orgullece hace que Dios nos tenga que tener por justo. Para el hombre, era imposible salvarse. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús logró lo imposible al tomar las consecuencias de nuestra maldad, ¿cierto?, para darnos consecuencias de perfección. Y esto lo hizo en la cruz. Venció la distancia del pecador con Dios y eso lo hizo por amor.
Y cuando subió al Padre, ¿cierto? Nos dejó una promesa y nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos dijo que iba a volver a venir, ¿cierto? Que teníamos que esperar su pronta venida. Y eso en Marcos capítulo 13, versículo 26, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y gran gloria. Ya no iba a venir. Él dijo que ya no iba a venir naciendo en un pesebre, ¿cierto? Con humildad como lo hizo antes. Él ahora va a venir demostrando su gran poder y su gran gloria. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. El que es el Dios nuestro, el que era el Dios de nuestros antepasados, ¿cierto? De Moisés, de David, de Jacob, ¿cierto? Y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. ¿Hasta qué punto acepta usted la soberanía de Dios en su vida? ¿Sabe lo que es soberano? Soberano es una persona que ejerce autoridad sin que exista otra persona superior. Único creador, gobernante, el primero y el último. ¿Hasta qué punto permite a Dios estar presente y dirigir su existencia? ¿Hasta qué punto en la práctica diaria de las cosas de la vida de nosotras reconocemos la soberanía de Dios y permitimos su accionar en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto aceptamos la majestuosidad de la naturaleza y el poder que hay detrás de quien las creó, ¿cierto? De quien creó todo? Job capítulo 26, versículos 7 al 14, Job hace una oda, hace una poesía al poder de Dios. Y da ejemplo de lo inexplicable, como que la tierra cuelga de la nada. ¿Cuántos científicos se han matado la cabeza para desarrollar, ¿cierto? Para decir, ¿cuánto les costó decir que la tierra también colgaba de la nada? Se crearon teorías de que la tierra estaba sujeta en columnas o en tortugas gigantes. Mira, la Biblia no es un libro de ciencia, pero siempre que habla de ciencia, ésta ha tenido que rectificar lo que ha dicho y reconocer que la palabra de Dios tiene la razón, ¿cierto? Quizás para los científicos que el planeta esté colgado de la nada es la gravedad. Para nosotros es el poder de Dios. Dice: con su gran poder puso límites a la superficie de las aguas. Habla de todos los fenómenos o de los ciclos de la naturaleza, del día, de la noche, de las estaciones. Y también nos habla de que Él agita el mar con su poder, ¿sabes? Y lo interesante es que termina diciendo que el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? A pesar de que Job hizo un listado de todas las cosas que donde se veía el poder de Dios, decía que él no lo podía comprender, no podía entender ese poder. Y sabes que no solamente le pasaba a Job, también le pasaba al salmista cuando hablaba de la omnisciencia de Dios. ¿Sabes qué dice? Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. El salmista tampoco podía entender ese gran poder de Dios. Sabía que estaba, sabía que existía, sabía que Dios era poderoso, pero no se podía comprender ese poder. Hay cosas que nosotros no podemos comprender. No les pasó solamente a ellos, también les pasó a sus discípulos, que viviendo con Jesús, estando todos los días con Él, viendo quizás todos los milagros que Él hacía, murmuraban detrás de Jesús diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero Job es capaz de ver a Dios Todopoderoso como gobernador, como sustentador de todo lo que existe. A pesar de sus crisis, Job siempre buscaba a Dios. Pregunta: ¿nuestra búsqueda de Dios es un incidente, es un accidente o es un hábito permanente?
buscamos a Dios porque algo falló, porque no me quedó otra que recurrir a Él. ¿Es un puesto de emergencia en su vida o es un estilo de vida suyo buscar diaria y permanentemente al Señor? Cuando todo está bien en la vida, es muy fácil ver las maravillas y ver que el poder de Dios no tiene límite. Pero cuando todo se está cayendo a pedazos, no vemos las cosas así, ¿cierto? Cuesta ver el poder de Dios cuando tú estás en problemas. Pero es ahí cuando tú tienes que entender que Dios es soberano y todopoderoso y que puede sustentar tu vida de la nada. Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay momentos en la vida donde uno tiene que mirar el cielo, ¿cierto? Y ver al Creador, ver al Protector. Y muchas veces nos quedamos mirando su creación, viendo la hermosura del sol, el resplandor de la luna, las estrellas en una noche oscura o la inmensidad del mar. Y dejamos afuera a quien ha creado todas esas cosas. Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Protector eterno es esa sombra omnipotente. Es una segura defensa, es un eterno refugio, es una protección constante. Siempre que tengas a Dios en tu vida, estarás morando bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, siempre que tengas a Dios en tu vida, estarás bajo la protección del Todopoderoso. Él tiene el poder para llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Él puede crear, cambiar, destruir un universo y todo lo que existe en Él. Dios tiene el control de todo, aún de la situación que puedas estar viviendo hoy. Dios Todopoderoso permite que pases por el valle de sombra y de muerte. No permite esto porque no te ame o no es porque no lo pueda evitar. Lo que para ti es una batalla de todos los días, lo que para ti es un dolor insoportable, ¿cierto? Para Dios es la oportunidad perfecta para prepararte, para enseñarte, para moldear ese carácter y sacar esa audacia y esa valentía que hay en ti. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquel hombre que sufrió en carne propia múltiples problemas, en medio de ellos reconoció que Dios es todopoderoso. En el mismo libro, pero en el capítulo 8, versículo 3, Job, a pesar de estar experimentando de crisis en crisis, reconoce y dice que el Dios Todopoderoso nunca hace algo injusto. Job declara que Dios es todopoderoso y que su poder es ilimitado. ¿Por qué? Porque lo creó todo. Job declara el deseo de Dios de protegernos, de librarnos de nuestro adversario. Tú tienes problemas hoy, tú estás con dificultades, clama a Dios. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y eso es promesa. Job declara la soberanía de Dios. ¿Estás insegura de qué camino seguir? Aférrate a ese soberano que conduce la historia de manera que Él la estime conveniente. Y lo que Él hace siempre es a favor de nosotros. Dios te promete retejer tu historia para un propósito mayor. Dios no te promete que no vendrán enfermedades. Dios no te promete que no van a venir problemas. Dios no te promete que no van a venir dolor y sufrimientos. Pero sí te promete, Él te promete que cuando te vengan todas esas malas cosas, Él va a estar ahí y va a intervenir en el minuto exacto. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué creer? ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué yo tengo que depositar toda mi fe en Dios? ¿Sabes? Porque Dios
es un Dios omnipotente, un todopoderoso, porque el poder de Dios nos trae alivio, el poder de Dios nos da protección y su protección nos da seguridad, y porque su soberanía nos hace dar pasos firmes. En conclusión, hermanas, como para terminar, sabes que cada atributo de Dios sirve para algo. Acuérdate que cuando hablo de atributo, hablo del que está presente siempre, del que todo lo sabe y que es todo poder. ¿Y sabes para qué nos sirve? Nos sirve de consuelo y de advertencia. ¿Por qué advertencia? Advertencia para el desobediente, que sigue haciendo lo malo, pensando que nadie lo ve. Para el desobediente que va por la vida con sus malas intenciones, engañando a las personas, pero a Dios no, porque Dios conoce sus pensamientos y Él sabe todo. Para aquel desobediente que cree que ha tenido suerte porque sus pecados no le han traído consecuencias. Y sabes, eso no es suerte, eso es misericordia, porque Dios todos los días te da una oportunidad para que tú te arrepientas. También dije que traía, que servía como consuelo. ¿Consuelo para quién? Para el que cree, para el que confía en Él, para el que tiene puesta toda su fe en Dios, le sirve de consuelo. Para aquel que cree que está solo, que se ve solo y se siente solo, Dios está contigo. Para el que siente que nadie lo entiende, no desmayes, no temas. Dios sabe por todo lo que estás pasando, ¿sabes? Y te conoces. Deleítate en Dios, porque Dios tiene el poder para concederte esa petición que hay en tu corazón. Y si estás pasando en este momento por aflicción, clámase Dios Todopoderoso, porque Él tiene el poder para intervenir en el momento exacto. Qué maravilloso es, ¿cierto? Qué maravilloso es el poder de Dios. Y dime, después de saber todo lo que el poder que tiene Dios, ¿no te das cuenta que estamos seguras en las manos de Él? ¿Cierto? Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por entender, porque nos das a entender el poder sin límite que tú tienes. Gracias por tu protección, gracias por sustentar nuestras vidas, Señor, de la nada. Te pido una bendición especial para cada una de mis hermanas, Señor. Ayúdalas, bendíceles, Señor, y hazle entender que nosotras estamos seguras en tus manos. Sigue guiando este día, Señor, de principio a fin. Te lo pedimos todo y agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.